Les bendiga. En línea con todos estos temas que estamos aprendiendo, de tomar los datos de muchas formas nuevas y tocar áreas que antes no se tocaban, es importante analizar este tema de cómo debemos tratar los datos dentro de la iglesia. Para ello es importante comprender dónde se guardan los datos de la iglesia. Nosotros utilizamos herramientas tecnológicas, en este caso el Comité de Com, el Departamento de Comunicaciones, ha implementado el espacio de Google Workspace, que es el espacio de trabajo de Google, el cual brinda una compatibilidad entre muchas herramientas y que nos permite trabajar de forma más eficiente entre equipo como iglesia, no solamente de com, sino toda la iglesia. Son muchas herramientas. El departamento de comunicaciones está tratando de cumplir todas, pero la verdad son muchas y hay mucho trabajo que hacer. Pero estamos muy contentos de poder implementar estas tecnologías dentro de la iglesia y para que todos nos beneficiemos de ellas. Bueno, lo más importante de Google Workspace es Google Drive. Google Drive es un servicio de nube, ¿cierto? En el cual nosotros podemos guardar nuestros archivos en una nube. Cuando uno habla de nube, está hablando de un servidor de internet, es decir, un espacio físico que no existe dentro de la iglesia, sino que es manejado por una compañía en el cual se guardan todos nuestros datos de manera segura, por así decirlo. Se puede tener acceso desde cualquier parte del mundo y a cualquier horario, pero el acceso claramente es limitado para las personas que lo tienen. También Google Workspace nos ofrece Google Documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Estas tres herramientas es lo que normalmente conocemos como Word, PowerPoint y Excel en Microsoft. Y estas te permiten crear y editar archivos de texto, hojas de cálculos y presentaciones en línea y sobre todo colaborar en tiempo real con otros usuarios. Esto es muy importante a la hora de aplicarlo a la iglesia porque no solo una persona maneja la nube de la iglesia. Con respecto a Google Drive tenemos dos nubes. Una es de Com y otra es de la junta local. Hay información que normalmente la puede saber una persona que no esté muy inmersa en los temas administrativos de la iglesia, pero hay otros tipos de información en las cuales no es positivo que esa persona la vea y que no tiene toda la experiencia que se necesita, ¿sí? Entonces, por ello tenemos dos nubes independientes. Otra herramienta que nos ofrece Google Workspace es Google Calendar. Esta ya se está implementando dentro de la iglesia y nos permite programar reuniones, establecer recordatorios y compartir la agenda con otras personas. Esto es súper positivo a la hora de la iglesia porque nos permite generar calendarios para cada departamento y así tener un cumplimiento de un plan de trabajo casi al 100%. Por lo cual nos convierte en una iglesia muy organizada, aunque hace falta mucho para avanzar en este campo y la verdad es un campo muy amplio. También tenemos a Google Forms que nos permite crear encuestas, cuestionarios y formularios de manera sencilla. Estos se pueden personalizar con preguntas y recolectará las respuestas y las visualizará en tablas y gráficos. Bueno, esta es la que más utilizamos a la hora de recolectar nuestra información. No toda se recolecta por Google Forms, pero la mayoría sí. Entonces, esto nos permite claramente tener una forma eficiente de recolectar los datos. También quisiera, antes de pasar a la siguiente, quisiera añadir que existe Gemini y ChatGPT em, como una gran herramienta para estos análisis de los datos especialmente. ChatGPT y Gemini son dos inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial es, por así decirlo, en palabras coloquiales, una máquina que va aprendiendo poco a poco, ¿sí?
Y esta máquina que aprende poco a poco nos va generando respuestas a nuestras preguntas. Normalmente se comporta como un ser humano, por así decirlo. Existe una conversación entre el ser humano y ChatGPT, y esto nos permite tener muchas herramientas que normalmente y conocimientos que normalmente nosotros no tenemos. Así que para DECOM es muy importante que las personas que están en DECOM aprendan a utilizar la herramienta de ChatGPT y Gemini. Bueno, pasamos a quién tiene el acceso a los datos de la iglesia. Eso es muy importante porque eh, algunos datos de la iglesia son sensibles, ¿sí? No todos los datos de la iglesia son para gritarlos a los cuatro vientos. Y ninguno en realidad es para gritarlos a los cuatro vientos, sino que todos se tienen que manejar de manera profesional y organizada. Bueno, siendo sinceros, el acceso a los datos el acceso de los datos de la iglesia tienen acceso todas las autoridades eclesiásticas y estatales, ¿sí? Y judiciales si las requirieran. No todos los agentes, a excepción de los de mayor rango, tienen acceso a todos los datos. Y cuando me refiero a mayor rango, me refiero al Estado, la policía, las autoridades eclesiásticas, paramédicos, muchas organizaciones que requieren estos datos y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la iglesia. Pues estas personas o estas instituciones tienen un acceso directo por parte de la ley, por así decirlo. Dentro del órgano eclesiástico, el orden de ingreso de los datos es el siguiente. Jerárquicamente, los que tienen mayor información sobre los datos es el consistorio de ancianos, que tienen información, acceso a la información, toda la que quieran. Claramente son el órgano que lidera nuestra iglesia. También tienen los directivos distritales y acceso a la información, normalmente semestral o anualmente. Los directivos distritales están revisando información financiera, información de membresía, diferentes tipos de datos que el pastor tiene que presentar. Y el pastor es el que también tiene la información a todos los datos. El pastor es el que tiene la información a la mayoría de los datos y le sigue la junta local de com y las directivas en las cuales el pastor decide qué presentar, ¿sí? No todos los datos se le presentan a la junta local, ni todos los datos se le presentan a DECOM, ni todos los datos se le presentan a las directivas. Hay datos que simplemente los tiene el pastor porque los necesita él. Por parte de DECOM, nuestra meta es lograr limpiar y analizar los datos de manera clara y segura, brindando información veraz al pastor y a los departamentos que requieran esta información. Esa es nuestra principal tarea a la hora de tratar los datos de la iglesia. Bueno, siguiendo en línea con este tema, hay que tener en cuenta que desde el consistorio de ancianos hasta el pastor, todos ellos tienen autonomía de decidir quién tiene acceso a los datos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de la iglesia es una organización sin ánimo de lucro, por lo que no siempre se tienen todos los recursos em, intelectuales que se requieren, por lo que incluso en el consistorio de ancianos se contrata gente profesional que pueda analizar. También sucede a nivel distrital y a nivel local. Y el consistorio y los directivos y el pastor tienen total autonomía de decir quién tiene acceso a estos datos. Y claramente, como tienen la autonomía, tienen la responsabilidad sobre los mismos. Ahora sí, entramos a la parte de qué tipos de datos existen dentro de la iglesia. Bueno, el primer tipo de datos que tenemos es la membresía. La membresía es una información muy importante y de obligatorio cumplimiento por parte del pastor, la cual se le es delegada al secretario general. ¿Por qué es importante? Es importante para situaciones críticas de la iglesia. Por ejemplo, para poder saber el tipo de sangre de un hermano, el APS o el seguro en el caso de alguna emergencia dentro de la iglesia, se requiere este tipo de información de la membresía, ya que ¿a qué nos referimos a membresía? Los datos de la membresía son datos sobre personas o hermanos bautizados que asistan a la iglesia y sean parte regular de la iglesia. El que esa persona esté dentro de esta membresía tiene varios efectos legales.
¿m? Es decir, que toda la iglesia tiene que pasar a pagar póliza de seguros, tiene que pagar diferentes cosas para que no haya problemas legales. Y si la persona no está dentro de la membresía, simplemente, pues la persona se mete en problemas y el pastor se mete en problemas. Entonces es de obligatorio cumplimiento tener esta información y es indispensable. Bueno. Esta información se utiliza y se maneja por medio de Google Workspace y dentro de este espacio de trabajo utilizamos las herramientas de Google Forms y Google Sheets. Google Forms lo utilizamos para la recolección de los datos, ¿sí? Google Forms, recordemos que es donde tomábamos la información, la recolectábamos y Google Sheets es el donde utilizamos para limpieza y análisis de los datos. Y surge una pregunta, ¿cuándo se actualiza esta información? Bueno, esta información se actualiza normalmente cada vez que haya un cambio dentro de la membresía, es decir, cada vez que un hermano se vaya a la iglesia, cada vez que llegue un hermano a la iglesia, cada vez que haya un bautizado, o también cuando haya un inminente traslado de pastor, o también cuando haya un cambio de secretario de la junta local. ¿Por qué cuando haya un cambio en la secretaria de la Junta Local? Porque hay responsabilidad en el reglamento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que el secretario de la Junta Local tenga al día esta información. Es decir, que a la hora de un empalme, el secretario tiene que tener esta información lista para que el próximo siga con ella y no tenga ningún problema ni el pastor ni la Junta Local. Por parte de COM hay alguien nombrado de apoyo a la Secretaría General. En este caso fue nombrada la hermana Vanessa, pero claramente puede cambiar en el futuro y la idea es que mucha gente aprenda a manejar este tipo de datos con estos videos, la verdad. Y esta persona tiene la responsabilidad de la limpieza y el análisis de los datos. Es decir, que la recolección de los datos está en responsabilidad del secretario general, ¿sí? Y toda la responsabilidad de todo, de la recolección, del análisis y de la limpieza, es del secretario general. Es decir, que si no hubiera ayuda por parte de COM, todo le tocaría al secretario general y le tocaría responder por ello. Pero aún así, en este caso, el Departamento de Comunicaciones brinda cierta ayuda. Bueno, también tenemos los datos financieros de la iglesia. Esta área se dedica a estudiar el comportamiento de los ingresos, egresos y patrimonio de la iglesia. Su cabeza principal y máximo responsable es el pastor, ya que este es el responsable de todo lo que suceda dentro de la iglesia, incluyendo las finanzas, pero él delega un director de finanzas, el cual tiene como tarea recolectar los datos financieros y analizarlos. Esta información se guarda en Google Drive, pero se maneja por medio de Excel y Power BI. ¿Listo? Excel lo utilizamos para la recolección técnicamente también y en parte el análisis de los datos, ¿sí? El Power BI es más un tema de también de análisis, es un análisis mucho más profesional, ¿sí? Y que está en desarrollo por parte del Departamento de Comunicaciones. Esta información debe estar actualizada mínimo semanalmente. Es una de las informaciones que más se actualiza y cada 3 meses se debe rendir una rendición de cuentas a las directivas de la iglesia. Es decir, que la recolección y la limpieza de los datos tiene que estar semanalmente hecha y cada 3 meses tenemos que tener un análisis hecho para ofrecerle a las directivas de la iglesia información veraz y concisa sobre las finanzas de la iglesia. Por parte de COM hay alguien nombrado de apoyo a la tesorería general, en este caso soy yo y Gerson Velasco. Y esta persona tiene la responsabilidad de la limpieza y el análisis de los datos, ¿sí? El análisis en compañía de claramente el director de finanzas y el pastor. Esta persona tiene que ser de confianza del pastor, no necesariamente tiene que ser el hijo del pastor. eh, dentro de las organizaciones de la iglesia hay incluso gente, y, por así decirlo, que no es parte de la iglesia, pero que aún así es gente profesional y se contrata para esta área financiera. Porque son de confianza, ya que estos datos financieros son datos muy sensibles para la gente. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son datos sensibles. Otro tipo de datos que tenemos dentro de la iglesia son los inventarios. Bueno, los inventarios son los datos organizados de cada bien inmueble que tenga en propiedad la iglesia.
Esto se hace con el fin de optimizar, utilizar y preservar todos los bienes de la congregación, ¿sí? Y no se desperdicie ninguno. También son de obligatorio cumplimiento por parte del pastor. Esta información se maneja por medio de Google Workspace. Utilizamos a Google Forms para la recolección y Google Sheets para la limpieza y el análisis de los datos. Esta información se mantendrá en constante actualización. Normalmente se tiene que actualizar ante un inminente traslado de pastor o ante un cambio del secretario de la junta local o también cuando se compran nuevos equipos o se botan también o venden o reutilizan viejos equipos. Por parte de Coma hay alguien nombrado de apoyo a la Secretaría General, en este caso la hermana Vanessa, y esta persona tiene la responsabilidad de la limpieza y el análisis de los datos. También es importante tener en cuenta qué bienes necesitan reparación, cambios o ventas para así no perder ningún bien inmueble por el deterioramiento que claramente existe. Bueno, la información de seguimiento. Bueno, pasemos antes. La información mm, de los inventarios está en desarrollo todavía, ya que no había, por así decirlo, una información actualizada sobre los inventarios de la iglesia. Bueno, con respecto a la información de seguimiento, esta información tiene como fin tener un constante seguimiento de las personas nuevas que ingresan a la iglesia y la asistencia de los cultos que permitan implementar diferentes estrategias. Y esta información también se maneja por medio de Google Workspace. Utilizamos a Google Forms para la recolección y Sheets para la limpieza y el análisis de los datos. Esta información se mantendrá en constante actualización. Normalmente se tiene que actualizar cada culto, ya que cada culto hay que tomar los datos de asistencia y también en cada culto podrían haber amigos nuevos. Por parte de Coma hay alguien nombrado de apoyo al pastor. El pastor y su familia son los principales responsables de su seguimiento dentro de la congregación. Pero esta información tiene un seguimiento más avanzado que veremos que se estructura de la siguiente manera. Bueno, primero tenemos el seguimiento de los amigos, ¿no? La recolección se encargará, el primer paso es la recolección, de la cual se encarga el equipo de bienvenida, que debe ser definido por el líder de BIS. Recordemos que BIS es bienvenida, integración y seguimiento, es decir, que son 3 equipos, ¿listo? Entonces este equipo de bienvenida ya tiene que estar definido y ellos utilizarán un formato de Google Forms en el cual ingresarán en cada culto la asistencia y también si hay información sobre amigos nuevos. En esta información sobre amigos nuevos es una información muy básica, solamente el nombre y el teléfono. Bueno, con respecto al segundo paso sería la limpieza de los datos. Esta se encargaría un encargado de DECOM, el cual está en estudio. Este tiene que revisar que la información esté correcta y al tener una cantidad de datos al tener ya cantidades de datos verificadas, pasará esta información ya limpia y revisada al equipo de seguimiento. Pasando con el equipo de seguimiento, que también tiene que estar nombrado por la líder del equipo de BIS, este debe contactar con la información básica que se recolectó al principio, es decir, el nombre del amigo y el teléfono del amigo. Recolectar aún más información, ¿sí? Tiene que recolectar su estado civil, el estado de si tiene hijos, si viene de otra iglesia, si es de otra denominación, es apartado, muchas cosas que son necesarias. Al recolectar esta información, esta persona de seguimiento o el equipo de seguimiento tendrá que sintetizarla en otro Google Forms dedicado para esto. Normalmente recomendamos que para conseguir este tipo de información, o sea, conseguir este tipo de información más avanzado, utilicemos WhatsApp, ¿sí? Utilicemos WhatsApp, ya que es un medio muy efectivo a la hora de comunicarnos con una persona. Ese sería nuestro tercer paso. El cuarto paso sería que esta información debe ser analizada por la persona que está encargada de apoyar a la familia pastoral en DECOM.
y también por la persona de seguimiento. Em, Analizarla y saber si podemos filtrar esta información a otro tipo de departamentos. Es decir, que si podemos, no sé, pasar a un amigo joven al departamento de Ministerio Juvenil Renuevo, pasar a una persona que está en situación de necesidad económica al departamento de obra social, o sea, analizar y filtrar toda esta información para poder entregarle esta información a cada departamento con, con los amigos que se analicen que necesitan de cierto seguimiento por parte de un departamento. Pero aún así, el pastor claramente debe tener esta información y la familia pastoral para que ellos sí sigan con la visitación, con la doctrina y con todo este tema para llevar hacia al amigo hacia el camino de integrarse dentro de la congregación. También tenemos otro tipo de información que son las encuestas eclesiásticas. Esta información es importante para la comprensión de la situación espiritual, económica y familiar que percibe la iglesia. Su conocimiento es primordial para el avance de un buen ministerio y tiene varias formas de aplicarse, siendo la más utilizada el DOFA, que recordemos es un acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esta información la manejamos por medio de Google Forms, ahorita está en desarrollo y también en Google Sheets. ¿Listo? También pues para la recolección y limpieza. Como vemos, Google Forms y Google Sheets son muy utilizados. Bueno, esta información es la que menos se actualiza de todas, ya que el cambio de información sucede muy rápido, es decir, las percepciones que tiene la iglesia sobre lo espiritual, lo económico, lo familiar cambian muy rápido, entonces actualizarla muy rápido también es imposible, por lo que es importante más bien hacer pocas encuestas y muy grandes para comprender todo el ministerio, ¿sí? Que de esas encuestas se fije una meta al ministerio, la cual debe tener actualizada esta información cuando lo crea necesario. Es decir, que el pastor y su familia puede ver cuando necesita em, tener información sobre la iglesia. Por parte de Coma hay alguien también nombrado de apoyo al pastor, como lo dijimos antes, y su familia. Esta persona tiene la responsabilidad de la limpieza de los datos, ¿sí? Tener todos estos datos hechos para que el análisis corra por parte de la familia pastoral y los líderes de la iglesia y así se pueda implementar estrategias que reduzcan las debilidades y amenazas y aumenten las fortalezas y las oportunidades. Bueno, eso sería todo por el tratamiento de los datos dentro de la iglesia. Claramente estamos tratando un tema muy amplio. Acá estamos viendo la estructura del tratamiento, pero claramente tenemos que estudiar tipos de información, optimización de los datos, muchas cosas. Pero aún así es un primer avance para que aprendamos cómo hacer esto. Y claramente esto no solamente ayuda al ministerio de un pastor, ¿sí? También ayuda al avance de una iglesia, ¿sí? Todo esta jerarquía ayuda. Este mapa mental va a estar disponible em, en los grupos que sean de DECOM, BICI y Junta Local, para que tengamos claro conocimiento sobre esto y tengamos una información sintetizada y bien concisa. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Cualquier duda por parte del Departamento de Comunicaciones y mi persona, estamos a sus completas órdenes. Dios les bendiga grandemente.